De Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Otras Voces. Hoy contamos con la presencia del ingeniero Carlos Poveda del Consorcio Suroccidental, eh, con quien vamos a conversar sobre temas del transporte, porque, a ver, estamos ya en el día 62 de cuarentena, de confinamiento voluntario. Las cosas aquí en el Distrito Metropolitano de Quito aún no se han tomado decisiones como para poder cambiar de color el semáforo, que ya se está hablando en otros cantones. Acá hay otras disposiciones, el alcalde todavía no lo han decidido, al parecer mañana hay sesión de consejo, pero quisiéramos conversar con el ingeniero Poveda sobre qué se ha adelantado con la autoridad municipal, qué han hablado. ¿Hay ya protocolos? La Secretaría de Movilidad ha hablado con ustedes, han trabajado juntos. Todo eso queremos conversar con usted, ingeniero. Bienvenido a Hoja de Ruta. Muchas gracias, licenciado César. Gracias la entrevista. Sí, pues en verdad todos estamos preocupados, esperando que esta fase prácticamente de la pandemia, la cuarentena, ya lo pasemos y tratemos de reactivar las actividades, porque si bien todavía tenemos riesgos de salud, también tenemos que pensar de que las actividades que no se están cumpliendo, o sea, que no se abren, está forzando a la gente a salir. O sea, prácticamente no ganamos mucho si mantenemos la cuarentena cuando la gente por necesidades de trabajo, de obtener ingresos para su alimentación y su subsistencia, están abandonando prácticamente la cuarentena, entonces el riesgo viene a ser casi lo mismo, cuando podríamos nosotros ya activar ciertas sistemas de producción, igual el transporte público y la movilidad, para de una mejor manera poder controlar, porque yo creo que debemos trabajar en la bioseguridad y en el distanciamiento social en todas las actividades que realicemos, en el trabajo, en las reuniones, en el comercio, en el transporte público, igual debemos mantener cierto distanciamiento y ciertas normas estrictas de salud para que de alguna manera tratar de protegernos, porque ya no nos queda creo que de otra. Si nosotros seguimos manteniéndonos en el confinamiento, otras personas por sus propias necesidades están ya rompiendo eso y al final cuando nos toque salir, prácticamente el riesgo puede ser el mismo. Entonces necesitamos educación, disciplina y mucho trabajo de parte de las autoridades, comunicación de lo que debemos hacer y cómo debemos actuar ante la sociedad. Pensemos, las ciudades para interactuar, las ciudades para tener relaciones sociales y comerciales y actividades económicas. Entonces, creo que ya hemos pasado una cantidad de días suficiente. Esperemos que el 26 de mayo, como lo dijo el alcalde, lleguemos a tener ya el pico de la curva y comencemos a organizarnos para poder reactivar todas las actividades. La pregunta que usted me hace, ¿cómo hemos trabajado con la autoridad? Hemos trabajado, creo que durante estos 2 meses, directamente con la Secretaría de Movilidad para buscar los mejores escenarios para cuando nos toque reinsertarnos. Pero asimismo le digo, hemos trabajado durante 2 meses, pero hasta el día de hoy no hemos logrado tener claras las definiciones que se van a utilizar o las condiciones técnicas, legales, administrativas, operativas y financieras para iniciar nuevamente las actividades. O sea, hemos conversado, pero no hemos definido todavía nada. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas, de las propuestas que se han tratado, al final tienen que pasar por el ámbito político, tienen que ir a la Comisión de Movilidad, el Consejo Metropolitano, luego el Consejo en pleno tiene que aprobar el informe de la Comisión de Movilidad y de ahí se elaborará, me imagino, una resolución a través de una ordenanza en el cual se definan cuáles son los parámetros con los que el transporte público tiene que salir a trabajar en combinación con las actividades productivas de la ciudad. Claro, hay muchas cosas que se han hablado, que se han dicho, inclusive se ha hablado de subsidios para el transporte, pero nada de eso entonces se ha llegado a un feliz término, nada de eso se ha llegado a fin, a tener un acuerdo. Así es,
Justamente, a ver, en primera instancia, creo que en los primeros 30 días del confinamiento que se trabajó con la Secretaría de Movilidad, se hicieron varios escenarios. Uno era de que, como se va a reducir, de acuerdo al COE nacional, la ocupación de los buses a un 30%, antes inclusive de que haya estas fases semafóricas, se hablaba de que los buses trabajen con un 30% de su capacidad. Eso quiere decir, en un bus que entran prácticamente 90 personas, antes de la pandemia trabajen con 27 personas, o solo sentados se había propuesto que se ocupe solo sentados, se mantenía el cobro del pasaje a los usuarios y al mismo tiempo el municipio podía compensar a los transportistas por esta diferencia de demandas. O sea, si no vamos a llevar todos los pasajeros, porque hay que reconocer que los estudiantes no están en clases físicamente, que hay el teletrabajo, habrá otras personas de carácter que son vulnerables, que no van a salir, y otras personas que no saldrán cuando no tengan actividades esenciales. Estábamos nosotros considerando que un 40% de la demanda no va a salir, quiere decir que un 60% sí podría estar realizando cualquier tipo de actividad económica, incluido la informalidad ahí. Entonces se había propuesto es parte de la municipalidad que ellos podían reconocer un valor, y eso es lo que se había trabajado. Pero esto cambia en el transcurso del tiempo cuando el señor alcalde en una rueda de prensa manifiesta él de que va a poner un subsidio a usuarios o hacia la demanda, que es la que se moviliza, y que la tarifa en el transporte público debería ser cero. Entonces, ahí cambian las cosas. Si la tarifa es cero para los usuarios, los prestadores del servicio tendrían que ser compensados de alguna manera. En este caso debería ser compensado por el municipio, sea por día trabajado o por kilómetro recorrido. Entonces, ahí vienen prácticamente estas complicaciones, porque para mí es la tarifa cero, le generó mejor un conflicto al municipio, de acuerdo a mi entendimiento. Primero, porque tiene que buscar recursos para pagar a los que van a prestar el servicio, y al mismo tiempo está dejando de recibir recursos de los pasajeros, que de hecho los que tienen que salir a hacer actividades son los que trabajan. Entonces, de alguna manera sí tienen recursos para pagar. Pero aquí uno de los factores era de que como nosotros en Quito no tenemos un sistema de cobro de pasajes a través de una tarjeta o un medio magnético o un sistema de recaudo, sino que todavía utilizamos la moneda y el boleto en algunos casos. Entonces, este efectivo, la transacción entre la persona que esté en el bus y los pasajeros, podría generar algún tipo de contaminación o de contagio de este coronavirus. Entonces, esa es la razón que le empuja, me imagino, al señor alcalde a decir que mejor no cobremos por un periodo. Ahí viene el otro punto. ¿Qué tiempo el municipio tiene recursos para cubrir esta tarifa cero? ¿Será un mes, 2 meses, 3 meses? Se ha escuchado que puede ser hasta un año. Entonces, esto es mucho dinero, considerando que en Quito hay 3,000 buses. Claro. Si solamente el alcalde diría, voy a pagar $200 diarios por bus y utilizaríamos los 3,000 buses, prácticamente estamos hablando de $600,000 diarios. Entonces, esta dificultad o este limitante financiero ha hecho que de alguna manera nos informen, eso le digo, no está decidido todavía, de que solamente utilicemos el 40% de los buses. Entonces, ahí viene un conflicto más grande para los operadores de transporte, porque quiere decir que nosotros tenemos 100 buses, pero necesitamos usar solo 40, pero lo que generan los 40 nos debe permitir cubrir los costos de los 100 buses, porque los 60 no van a pasar sin trabajar, porque es una capacidad que ya está instalada y tiene costos fijos, hay conductores, hay un montón de cosas que debemos cubrir. Entonces, ahí viene la primera dificultad. O sea, tenemos que utilizar el 40% de la flota, que no es recomendable desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista sanitario. Solamente podemos llevar una ocupación de entre 20 y 25 pasajeros, se pagarían $200 diarios a un bus. Encima, la tarifa es cero, pero el tiempo que va a durar esta transición no lo conocemos. Entonces, hay más dudas que certezas. Entonces, estamos esperando de que en el transcurso de esta semana, la Secretaría de Movilidad ya presente el informe a la Comisión de Movilidad y esperar nosotros conocer ahí cuál mismo es la decisión y qué es lo que nosotros debemos hacer para prepararnos e iniciar las nuevas actividades, siempre y cuando no existan estos desequilibrios,
especialmente de carácter financiero para el operador, pero más que no existan riesgos de contaminación para los usuarios. El enfoque debe ser preservar la salud de las personas, de los usuarios, de los quiteños, y si nosotros ponemos pocos buses, prácticamente no podríamos cumplir con la meta de llevar pasajeros distanciados dentro del bus. Tendrían que ir pasajeros hasta de pie, como posiblemente no tengamos un buen control, en determinados momentos va a haber mucha gente fuera de las paradas que van a tratar de subirse a los buses a la fuerza. El conductor no podrá actuar porque él va a estar encerrado en una cabina por precaución mismo de sanitaria, y prácticamente no conseguiríamos el fin, precautelar la salud de los usuarios. Entonces, ahí estamos en unos riesgos importantes que todavía estamos esperando de la autoridad ciertas definiciones. Ingeniero, en vez de pagar o en este caso un subsidio o una compensación, ¿no es más fácil pasar a este sistema de cobro por tarjeta, por ejemplo, o no se ha planteado esa eventualidad, digamos? ¿No será más barato implementar ese sistema en todos los buses para que se pueda cobrar por medio de tarjetas a nivel electrónico? Bueno, de hecho, la Secretaría de Movilidad nos informó de que en este momento ellos están esperando ya un informe de una consultoría que está realizando la Escuela Politécnica Nacional, de cuáles serían los términos de referencia, las especificaciones técnicas y todo el modelo de negocios para poner un sistema de recaudo. Pero un sistema de recaudo, pueden iniciar el proceso de contratación, licitar. Prácticamente en este mismo año no vamos a conseguir implementarlo, porque un sistema de recaudo primero tiene que contratarlo el municipio, tiene que hacer una licitación pública, tiene que pasarse a la contratación pública. Para eso deben crear términos de referencia, tienen que generar los pliegos, tienen que hacer el concurso, tienen que adjudicar, luego de adjudicar tienen que hacer todo el proceso contractual, y una vez hecho el proceso contractual hay que pagar, habrá anticipos o la forma de pago que se defina, y luego viene la implementación, la instalación de los equipos. Esto, a mi entender, yo de lo que he puesto sistemas de operación de transporte en otras partes, siquiera en este año mismo no vamos a ver el sistema de recaudo. El próximo año, posiblemente en febrero o marzo, ya tengamos puesto el sistema de recaudo, posiblemente en el sistema del metro o en los ejes del trolebús y posiblemente en un otro corredor. Pero en el sistema global, encima en los servicios convencionales, va a ser muy complicado que lo tengamos en un año. Mientras tanto, no creo que se mantenga la tarifa cero. Tendríamos que volver a cobrar. Entonces, la tarjeta, el medio de pago, el sistema abierto que ellos están proponiendo, sí es viable, pero los plazos no sé si nos den. Para este año, como le digo yo, con toda seguridad le digo, no vamos a tener sistema de recaudo en ninguno de los modos, ni el metro, ni los corredores trolebús, ecovías y sistema convencional. No lo tendríamos, entonces tenemos que buscar alternativas. Claro. Ahora, sobre los protocolos de bioseguridad que están solicitando o que se está conversando, aparte de la cabina del conductor, ¿qué más es lo que tendrían ustedes que hacer dentro de sus unidades? A ver, dentro de las unidades yo creo que los protocolos de bioseguridad, sanitización, creo que están definidos. Yo no le veo que haya mucho de dónde salirse. De hecho, para la sanitización, desinfección del bus, ya hay procedimiento de usar el hipoclorito de sodio o usar el amonio cuaternario, y nosotros tendríamos que desinfectar la cantidad de veces que se disponga o que el insumo químico nos garantice una desinfección certera, eficaz. Si es de hacerlo 3 veces al día o cada vez que sale el bus, tendríamos que hacerlo. En el caso del conductor, él va a estar aislado con una cortina para que no tenga contacto con el usuario. Como no va a haber pago de pasaje, entonces el usuario lo que tiene es que acceder completamente, obviamente con normas de asepsia, se debe entrar con la mascarilla, con guantes, si es que esa es la exigencia, y mantener la distancia social. Ese prácticamente es el protocolo ya general que todos ya lo sabemos que se debe cumplir, tanto en el bus, el operador y los usuarios. ¿Quién controla eso? Necesitamos justamente una autoridad que controle, en el caso del bus, que la gente entre cumpliendo con este estándar. El uso de la mascarilla me parece que es el elemento fundamental, que todo el mundo entre con la mascarilla y en buenas condiciones, porque eso también
Habrá mascarillas de todo tipo y tenemos que ver que las mascarillas cumplan con el estándar de bioseguridad de tal manera de que se minimice el riesgo de contagio dentro de las unidades. Ese protocolo ya está definido. Lo que buscamos es prácticamente dentro de este protocolo, ¿cuál es el protocolo autorizado por la autoridad, por la Secretaría de Salud, por el Ministerio de Salud y por la Secretaría de Movilidad? Para que estandaricemos en todos los buses y hagamos lo mismo, o sea, usemos el mismo químico, la frecuencia sea la misma y las condiciones de desinfección sea de acuerdo a un procedimiento establecido, para que el resultado, como le digo, sea eficaz y minimicemos los riesgos de contagio. O sea, eso ya está claro, no creo que tengamos que hacer. Los costos inclusive están definidos, más o menos, esto tiene un costo por uso entre 20 y 30 dólares, esta sanitización, y los costos que implica el conductor, el operador, darle el traje especial y las mascarillas, los guantes y todos los elementos gel, alcohol prácticamente ya está establecido y estamos trabajando en esa línea. Ya muchas operadoras inclusive ya han preparado sus insumos, ya tienen comprado, ya tienen visto, otros ya instalaron las cabinas de aislamiento del conductor con el resto de usuarios. Entonces, lo que esperamos es de la autoridad prácticamente es que se defina cuándo entramos y qué porcentaje de flota debemos entrar. Ahí viene también este asunto. ¿Para qué yo voy a poner en el 100% de los buses las cabinas y hacer todo esto cuando la autoridad me dice solo utilicen el 40%? Entonces, claro, entonces no estamos claros en algunas Ahora, cosas, ahora imagínense. ingeniero, pero ¿y las rutas van a ser las mismas que teníamos antes de los buses o se están haciendo algunas que sean exclusivas o como para mantener una durante que pase esta emergencia? De acuerdo a mi concepto técnico, se debería haber rediseñado las rutas, porque son otro tipo de movimientos, Claro. otro tipo de ocupación del bus, y los viajes deben ser coordinados de tal manera que los usuarios puedan hacer transbordos en determinados puntos, sea en estaciones específicas o terminales, para reducir las longitudes de viaje. Porque imagínense, si en los buses solo van a ir 25 personas, prácticamente si sale del barrio ya con 25 personas y se va hasta el otro extremo, ese bus no tendría que parar en ningún lado, sino ir al otro extremo y regresar. Pero va a haber pasajeros en los tramos intermedios que debemos atender. Entonces se debe cambiar la operación, hay que atender a los que están en los tramos intermedios o más adelante del origen de la ruta. Entonces, esa es una nueva operación y eso no se lo ha hecho, inclusive desde el consorcio que nosotros representamos, hemos planteado al municipio, le dimos inclusive un plan de cuáles serían las nuevas rutas en el caso del corredor suroccidental, para que haya mayor capacidad. Además de eso, no solo necesitábamos cambiar las rutas, necesitábamos que nos den prioridad de circulación a los buses para aumentar la velocidad. Por ejemplo, en el corredor que estoy a cargo yo, nosotros tenemos en los túneles el contraflujo. Si se mantiene el contraflujo, prácticamente nos mata a nosotros. Y con el 40% de oferta, muchos barrios se van a quedar sin buses. La gente va a salir caminando o buscar otra alternativa. Y la alternativa ahora no es ni que se suban en un taxi, porque si en un taxi suben 4 personas diferentes, prácticamente van en contacto y no sabemos con quién nos estamos sentando. Claro. Entonces, estas cosas no se han resuelto y eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque en materia de transporte, cuando usted tiene un efecto de esta naturaleza, una pandemia, el modelo de operación debe cambiar, pero no se ha hecho eso. Esperemos que todavía no está resuelto, no está definido, capaz que nos dicen alguna cosa diferente. Y si no estamos asumiendo de que vamos a operar en las mismas condiciones anteriores, con menos flota, pero en las mismas líneas, los mismos recorridos, los mismos orígenes, los mismos destinos, la frecuencia obviamente va a ser muy baja, va a haber intervalos de 30 a 40 minutos, que es muy alto ese intervalo, entonces el nivel de servicio va a ser bien irregular y posiblemente puede provocar muchos tiempos de espera para los pasajeros en las estaciones terminales o puntos de embarque. Y eso va a ser molestias para los usuarios y reclamos para el operador. O sea, nosotros vamos a tener que asumir esa responsabilidad, pero son directrices que hasta el momento son preliminares que nos ha dado la Secretaría de Movilidad. Ahora, yendo un poquito más a la lucubración, pero que es algo que puede darse. En el tema seguridad, ingeniero,
porque usted sabe, toda esta reacción que puede haber luego de todas las medidas que se están tomando, ¿qué, qué posibilidades o qué han conversado ustedes sobre la seguridad, tanto de las unidades como de los pasajeros? Porque puede haber un brote de inseguridad por la situación económica que estamos viviendo. Bueno, sí, de hecho, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos muchísimos problemas de inseguridad, porque teníamos ya no solo eran los hurtos a los usuarios que les abrían la cartera o les robaban el celular, ya teníamos asaltos a los buses, tuvimos muchos asaltos a los buses en la noche, especialmente en determinados puntos de la ciudad, que nos asaltaban y inclusive con agresiones graves para los conductores y para el personal operativo del bus. No descartamos de que vuelva a reactivarse también esta actividad delincuencial, porque lamentablemente así es, una vez que vengan las actividades, los antisociales también harán eso. Y nosotros podríamos tener graves problemas porque en los buses, si bien es cierto, van a ir menos pasajeros, van a ir sentados, pero no hay otras personas que estén ayudando ahí en el control, ya no hay el ayudante porque ya no tendría sentido, si ya no va a cobrar, ¿para qué vamos a tener el ayudante en bus? Entonces, el riesgo de que la delincuencia vuelva a los buses existe. Se ha hablado con la autoridad de esto, ellos están en un comité interinstitucional, nos han informado para conjuntamente con la policía buscar ciertos elementos y en ciertos puntos de la ciudad o estaciones o en paradas donde hay mayor concentración de personas, poder hacer un control y de alguna manera dar confianza a los usuarios de que la seguridad también está, si está bien controlada o vigilada, nos podemos movilizar con mayor tranquilidad. Eso necesitaríamos nosotros una confianza y confiabilidad del sistema para que la gente viaje de forma adecuada y como le digo, este factor de calidad de la seguridad, si bien no es del operador, es del Estado, pero nosotros estamos dispuestos también a asumir ciertas compromisos de tal manera de que se pueda cumplir con estas metas, ¿no? De una seguridad, ir rápido, ir desinfectados, seguros y más que todo, llegar a tiempo sin inconvenientes, porque como le digo, nosotros para que mejoremos la calidad del servicio necesitamos que el servicio sea rápido para aumentar la capacidad. Esperemos que la autoridad nos elimine estos contraflujes, nos den prioridad de circulación en algunos tramos donde tenemos problemas, los agentes también de control de tránsito nos ayuden y la ciudadanía en sí sea la que nos colabore y cumpla con las disciplinas adecuadas, suba al bus ordenada, si el bus ya está ocupado, no se suba, no le generen problema al conductor, porque eso ya lo hemos pasado, van a exigir subirse porque al bus se le va a ver como vacío, porque va a estar vacío especialmente, pero van a creer de que no me voy a contagiar y va a haber problemas, pero estamos haciendo todo lo posible para mitigar todos estos impactos negativos que se van a dar. O sea, hubiera sido bueno también que les inviten, que siempre estén en constante comunicación con ustedes, que ustedes son las personas que están obviamente el día a día y conocen del tema y pueden dar sus sugerencias, ¿no? Porque obviamente si las cosas la autoridad decide, pero recién les comunican y resulta que no es factible porque ustedes ya conocen, ya saben cómo es, entonces vamos a demorarnos más, ¿no? Hubiera sido bueno que se sienten con ustedes a hacer una evaluación de todas las circunstancias que se pueden presentar en esta nueva forma de transporte. Obviamente esperemos que la autoridad tenga buenas noticias, pues y obviamente también que acojan sus sugerencias. Así es, nosotros también estamos confiados de que en las reuniones que hemos mantenido de carácter operativo se les ha explicado todas las condiciones que nosotros requerimos para dar un servicio en las mejores condiciones y más que todo cumpliendo con esta condición de bioseguridad, que creo que es lo importante, de que el usuario comience a tenerle confianza al transporte público. De hecho, sabemos que la gente va a tener cierta resistencia al transporte público porque ahí hay mayor contacto y busquen otra forma de moverse. La evolución modal se va a dar. Mucha gente va a preferir ir a pie, va a Bicicleta. preferir ir en bicicleta, los que pueden hacerlo en bicicleta si están en distancias cortas,
Y los que tienen auto, obviamente tendrán que utilizar su auto para evitar esto, pero ahí también hay otro inconveniente, porque también hay restricción para el auto. Entonces, ahí hay una contradicción. Si la finalidad es preservar la salud, uno en su auto propio puede moverse sin contacto, pero también hay restricciones. Y al transporte público, que es la alternativa, y va a seguir siendo siempre la alternativa para que se mueva la mayoría de la gente, también tiene restricción. Hoy le hemos restringido al 40%. ¿Se da cuenta? Cuando se aplica la placa par o impar en el tiempo de la pandemia, prácticamente la mitad de los autos no circulaban y la otra mitad circulaban. Hoy que hablamos del transporte público, estamos diciendo que el 40% nomás circule y el 60% no. Vea esa contradicción. Hay alguna incoherencia ahí que no cuadra, cuando el transporte público debería entrar al 100%. Por ejemplo, le digo, antes si había 100 pasajeros, un bus podía llevar hasta 90 pasajeros. Entonces, si hay 100 pasajeros, yo podía llevar en un solo bus 90 y 1.1, digamos, para llevar a los 100. Hoy me dicen que va a haber solo el 50% de la demanda y solo podemos llevar 27 o 25 pasajeros en el bus. O sea, ahí necesitaría yo 2 buses para llevar esta cantidad. Imagínense. Entonces, pero me dicen solo, no use los 2 buses, me está diciendo, sino porque solo el uno. 50% de la demanda, use solamente el 40% de los 2, o sea, tengo que usar menos de un bus. Menos de un bus, claro. Exacto. Entonces, los números nos dan, lo lógico debería decir que use los 2 buses. Entonces, si hoy nos dicen el 40%, lo que deberíamos usar es el 80% por lo menos, para poder atender, porque estamos reduciendo la demanda, pero estamos reduciendo también la ocupación del bus. O sea, entonces, haciendo los números, haciendo las modelaciones, prácticamente, hoy de mañana le escuchaba a un médico muy importante de aquí del país que decía que cuando se reactiven las actividades en Quito, el transporte público debe salir a una frecuencia tope, decía, por cuestiones de sanidad, para que no haya el mínimo contacto y haya una frecuencia rápida para mover a los usuarios, de que no se aglomeren ni en las paradas, ni en los buses, ni en las estaciones, ni en ningún lado, porque esto nos va a ayudar. Aplicando la fórmula que mientras mayor distanciamiento social, va a ser mayor beneficio social, mayor beneficio en salud y mayor beneficio económico, porque en los trabajos inclusive deben también separarse la gente, este distanciamiento laboral, de tal manera que haya el mínimo riesgo de contacto y el mínimo riesgo de contagio. Pero en el transporte público, de acuerdo a lo que nos han manifestado, yo creo que cuando se trate esto en el Consejo Municipal, van a analizar las autoridades y posiblemente pidan o se refuercen con algunas estadísticas, mayor cantidad de datos o modelizaciones para poder determinar y tomar una decisión adecuada. Pero en nuestro criterio, nosotros creemos que el 40% de la oferta que nos están diciendo no va a ser suficiente, la demanda nos va a superar y vamos a tener muchos inconvenientes en movilizar a la gente cuando entremos a las actividades ya o el semáforo amarillo. Entonces vamos a tener problemas antes que beneficios. Por eso me ratifico en decir que es importantísimo que ustedes accedan a todas estas discusiones que tiene el Consejo, que les inviten a ustedes, que son las personas que conocen, que están en el día a día, porque posiblemente desde el empirismo, desde estar viendo desde fuera, se puede tomar cualquier decisión, pero quienes están involucrados directamente son ustedes. Estimado ingeniero, muchísimas gracias. Mensaje final, por favor. Bueno, espero que las decisiones de las autoridades sean las adecuadas, como usted dice, que se asesoren de técnicos, que se asesoren de médicos para que les digan exactamente qué es lo que se debe buscar en el distanciamiento social para minimizar el contagio, que se preserve la salud de los quiteños y que el transporte público está disponible al 100% para evitar eso. Si es que la tarifa, el municipio considera de que debe ser 0, pero que se piense de que el operador debe trabajar también al 100% para no tener inconvenientes también financieros. Hay que ver que este sector también ha sido golpeado, 2 meses no hemos trabajado, tenemos también deudas, hay muchos dueños de vehículos que tienen que pagar el financiamiento de los buses y prácticamente trabajar solo el 40%
no nos va a permitir cubrir estas deudas y lo que es más, no nos va a permitir dar un servicio como la gente se merece en este estado de emergencia y para la reactivación de las actividades productivas y el transporte público. Así es, estimado ingeniero, y queremos nuevamente agradecerle. Esperemos que las decisiones de las autoridades vayan apegadas específicamente a lo técnico, para que no afecte a todos los operadores, en este caso.